Hola, buenas noches. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Hoy lunes, comenzando la semana, le informaremos sobre los resultados de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar la semana pasada en Guatemala, sobre los principales resultados de esta reunión que contó con la presencia de varias delegaciones de todo el continente. En un segundo momento estaremos actualizándolo, llevándole el análisis sobre la situación en Irak, un país que, aunque supuestamente las tropas norteamericanas se retiraron de allí, no conoce la paz hace 10 años, que es lo que dura esa guerra que inició Washington allí. Estaremos ofreciéndole también, por supuesto, la sección La Esquina con el periodista Reinaldo Taladrid, que como siempre trae un tema de su interés. Ya usted conoce, para informarse, para conocer a profundidad de estos temas. Quédese con nosotros durante la próxima hora. Y como es habitual, comenzamos con la noticia del día, que hoy tiene que ver con que tras casi llegar a un enfrentamiento bélico, Corea del Norte y Corea del Sur han decidido que van a sentarse a la mesa para comenzar un diálogo y tratar de resolver algunas de las tensiones que vivieron el pasado abril, cuando, como usted recordará, vivieron una gran tensión ambos países, una escalada de la retórica bélica, las amenazas partiendo de los ensayos nucleares realizados por Corea del Sur y Estados Unidos en los mares en torno a esa península. El hecho es que ahora Corea del Norte ha mostrado su disposición al diálogo y Corea del Sur ha propuesto que sea Seúl el lugar para encontrarse y allí tener un encuentro intergubernamental. Escuchemos los detalles a partir de la historia contada por la televisora china. A la hora de decidir que la reunión se denominaría Reuniones Intergubernamentales Sur-Norte, se destaca la importancia de un debate práctico y de búsqueda de soluciones para establecer una nueva relación entre el sur y el norte. Prepararemos con calma la reunión para que sirva como punto de inicio para crear una base de confianza entre el sur y el norte. Los 2 días de reuniones, que comenzarán el miércoles, se centrarán en proyectos de cooperación estancados, tales como la normalización de las operaciones en la zona industrial de Kaesong, cerca de la frontera de la República Popular Democrática de Corea. También se debatirá sobre la reanudación de las visitas turísticas al Monte Kungang y la reunión de familias separadas, así como otros temas humanitarios. El tema nuclear no está dentro de la agenda. Seúl enviará un alto oficial en materia intergubernamental y Pyongyang ha informado de que enviará a un oficial gubernamental de alto rango. Kim Min-seok, portavoz del Ministerio de Defensa de la República de Corea, ha informado de que probablemente ambas partes empleen la línea de comunicación militar para hablar sobre la entrada de la delegación norcoreana a Seúl. Desde 2007 no se produce una reunión intergubernamental entre ambas partes. Bueno, lo que parece ser una pausa, al menos tranquilidad en la región con lo que tiene que ver con este conflicto entre las dos Coreas, una reunión que, como ya usted escuchó, será intergubernamental, pero que sin duda traerá beneficio para la paz entre ambos países. Comenzamos ya con nuestro primer tema de la noche, resultados de la Asamblea General de la OEA. La lucha contra el narcotráfico fue el tema fundamental en la reunión, aunque también estuvo matizada por algunos encuentros y otras noticias. Quédese con nosotros, ya comenzamos con el primer tema de la noche. Está muy claro que la manera en la que se ha enfrentado el narcotráfico en el continente no ha dado resultado. El hecho es que continúa habiendo mucha violencia en muchos países de América Latina debido precisamente al narcotráfico. Decenas de miles de desaparecidos, muerte, violencia y guerras prácticamente. En Centroamérica se dice que es una de las partes del mundo que no tiene una guerra, sin embargo donde más violencia se vive. Son hechos que están marcando el narcotráfico y el narcotráfico el problema en toda América Latina, y por eso la OEA lo ha tomado como principal asunto. Para comentarnos, ampliarnos sobre lo que sucedió en esta Asamblea General, está con nosotros el colega Oliver Zamora Oria. Buenas noches, sí, periodistas del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y especialista de este tema, me ayudará a profundizar. Pero antes de comenzar el diálogo, les propongo escuchar algunas de los discursos que se dieron allí en la clausura de esta Asamblea General de la OEA que sucedió en Antigua Guatemala la semana pasada. El tema central de esta Asamblea General se refiere al problema de las drogas.
El Perú saluda la próxima adopción de la Declaración de Antigua Guatemala, que es resultado del consenso en nuestros países, y destaca que su texto recoja la necesidad de fortalecer la cooperación hemisférica bajo el principio de responsabilidad común y compartida. Así también destacamos la mención a la importancia de implementar las convenciones internacionales de fiscalización de drogas y la inclusión del valioso reconocimiento a la CICAT como foro para el trabajo y el diálogo de nuestros países en materia de drogas. No hace muchos días los Estados recibimos el informe del problema de las drogas en las Américas, preparado por la Secretaría General de la OEA. El Perú agradece la elaboración de este documento, que consideramos un importante insumo para nuestros debates, y resaltamos su perspectiva integral, que llama a adoptar medidas apropiadas a la realidad de cada país. Consideramos adecuado que la cuestión del consumo sea tratado bajo una perspectiva de salud pública, pero también estimamos que se debe mantener y aplicar más eficientemente el contexto normativo internacional desarrollado por la comunidad mundial para regular el tratamiento de los estupefacientes y que busca asegurar el bienestar y la seguridad de nuestras sociedades. El Perú expresa su interés de continuar el debate en los ámbitos correspondientes de esta organización y poder elevar sus resultados para las decisiones que la comunidad hemisférica apruebe a futuro. Quiero exaltar el tema de las Islas Malvinas y nuestro llamado a las negociaciones urgentes y constructivas entre la República Argentina y el Reino Unido. En la cumbre de CELAC realizada en Río de Janeiro, en el comunicado especial se habló de las Malvinas y reiteró el apoyo de los derechos legítimos de la República Argentina en el tema de soberanía y destacó la negociación entre las partes. Por último, ya no hay lugar para embargos económicos y financieros unilaterales en nuestro continente. Por eso reitero nuestro llamado al fin del embargo norteamericano a Cuba y que lleguemos por consenso a presidir la CELAC. Siempre debemos tener en cuenta las consecuencias negativas al pueblo cubano de décadas de embargo, una situación que se ha visto más agravada por la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo por parte de Estados Unidos. Por eso la forma de realizar listas unilaterales y de acusar a otro país de apoyar el terrorismo u otro tipo de listas unilaterales no tienen espacio en el derecho internacional y van en contra de lo que nosotros consideramos nuestra propuesta común, que es la de fortalecer el multilateralismo. Ahí escuchábamos algunos de los temas que estuvieron sobre la mesa en esta Asamblea General de la OEA. Veíamos primero a la canciller de Perú, hablando sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las drogas y la lucha contra el narcotráfico, y también el canciller brasileño más adelante trayendo a colación otros temas que han dejado de ser de los países individuales para convertirse en causas regionales. Oliver, independientemente de que el tema de las drogas fue importante, durante la Asamblea ocurrieron otras cosas, como por ejemplo el encuentro entre cancilleres tanto estadounidenses como venezolanos. Sí, hay dos hechos que destacan. O sea, bueno, hay otros planteamientos que destacan, porque a mí me parece muy importante, por ejemplo, la defensa que hizo el representante de Brasil. También recordemos, por ejemplo, el discurso de Patiño, el canciller de Ecuador, con respecto al tema Cuba. Y es muy importante que a la OEA se lleve el tema Cuba desde ese punto de vista, desde esa posición. Y bueno, el tema de las Malvinas, porque son, vamos a decir, temas que quien manda en la OEA, que todos sabemos quiénes son, les resultan incómodos y siempre tratan de soslayar. Ahora, hay vamos a decir que dos acontecimientos que a mí me parecen muy importantes y que de alguna manera vienen siendo los únicos éxitos que ha mostrado esta reunión. En primer lugar, el encuentro entre John Kerry, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el canciller norteamericano, por así decirlo, y bueno, el canciller Elías Agua de Venezuela, donde se acordó ya este año, bueno, pues nombrar embajadores en ambos países. Recordemos la situación, la crisis diplomática que ha perdurado hasta estos momentos entre Venezuela y Estados Unidos, dado sobre todo por la intención de Estados Unidos de imponer en Venezuela a un embajador con un, vamos a decir, abierto enfoque antichavista, un hombre que incluso cuando fue nombrado tuvo unas declaraciones bastante desagradables con el gobierno del presidente Hugo Chávez, y eso, bueno, creó, además de todo lo otro que conocemos, una crisis en este sentido. Y bueno, es una crisis que se solucionará este año. Pienso que hay la voluntad y además la necesidad.
Por supuesto, Estados Unidos y Venezuela no van a resolver sus problemas, o sea, esenciales, porque estamos hablando de un país, Estados Unidos, que mantiene una hegemonía, quiere mantener una hegemonía en la región, y estamos hablando de un país cuya esencia, sobre todo en política exterior y en política nacional, vamos a decir, es la soberanía, el latinoamericanismo, el antiimperialismo, por decirlo también, o sea, de alguna manera. Y lo otro que me pareció muy importante también, que no fue una victoria, hay que decirlo, fue las intenciones de los países del ALBA de reformar todo el sistema interamericano de derechos humanos, que se ha enfocado sobre todo, ha sido un instrumento de la derecha latinoamericana para atacar a los gobiernos más progresistas de la región. Esto, a pesar de todo el esfuerzo diplomático, no dio resultado. No dio resultado por muchas razones. Yo creo que de alguna manera por la división que todavía existe, que genera la OEA, vamos a decir, al interior de América Latina, y ha sido utilizado por la prensa de derecha para mostrarlo como una especie de derrota, ¿no?, del ALBA en el terreno diplomático, cuando realmente no es así. Vemos que el ALBA es un grupo muy fuerte con el que hay que contar, sí, que además tiene sus éxitos. Exactamente, y además que tiene muchos éxitos, sin embargo, en otras estructuras regionales. Sí, también el narcotráfico, como decíamos antes, fue un tema fundamental en esta reunión. El hecho de ver una perspectiva integral, de no solo verlo desde el punto de vista del enfrentamiento a la violencia, de la represión, es interesante que al menos se muestre una voluntad de enfocar el asunto de una manera más integral. ¿Hubo algún resultado que podamos esperar, al menos en este año, hasta que sea la próxima asamblea? Bueno, fíjate, el acuerdo fue llegar a un acuerdo. Esto no es un juego de palabras y parece risible, ¿no? Y esto es muy común en todas aquellas cumbres. Recordemos, por ejemplo, las conferencias sobre cambio climático de Naciones Unidas que se celebran todos los años, donde las posiciones son tan divergentes entre los miembros que se posterga y se posterga y se posterga. Todo el mundo está consciente de que hay que combatir el narcotráfico, es un flagelo. Y fíjate, al principio de la mesa tú decías algo muy importante que es básico. No es solamente el narcotráfico, o sea, no es solamente el hecho de vender drogas, de consumir drogas y lo perjudicial que eso puede hacer para la salud, sino todo lo que deriva. Porque el narcotráfico está estrechamente relacionado con la violencia. En el caso de América Latina está estrechamente relacionado con un fenómeno, por ejemplo, como la emigración, como el tráfico de personas. O sea, es muy complejo y por supuesto tiene que darse un tratamiento sistémico. Ahora, ese es el acuerdo. Hasta en el 2014 la OEA ha acordado celebrar una conferencia, una cumbre extraordinaria, donde sí ya debe plantearse el cómo. O sea, aquí lo que se viene planteando es una voluntad. Vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a acordar llegar a un acuerdo. Ese es el qué, pero el cómo, o sea, los puntos claves de cómo hacerse todavía no se ha concretado como tal. Y por supuesto esta cumbre en el 2014, o sea el próximo año, se debe celebrar el próximo año, va a estar antecedida por una serie de reuniones técnicas. No obstante, la gran división aquí, Cristina, lo hemos dicho en otras mesas, es el tema de o se sigue penalizando el tráfico de droga o se despenaliza el consumo de droga. Y hay una polarización entre los países. Hay una polarización. Pues yo pienso que de alguna manera, a ver, ¿qué pasa? Aquellos países que defienden seguir penalizando el consumo de la droga. Entre ellos Estados Unidos. Exactamente, entre ellos Estados Unidos por otras razones, pero vamos a hablar sobre todo los países latinoamericanos. ¿Qué pasa con ellos? Es que no han tenido una estrategia que ha dado resultados. O sea, el tráfico de drogas, el narcotráfico sigue siendo un gran negocio que genera no se sabe cuánto. Yo recuerdo que, por ejemplo, uno de estos fenómenos derivados del tráfico de drogas es el tráfico de armas. La frontera, por supuesto, los carteles de la droga se arman, ¿no? Y solamente durante el periodo de la presidencia de Calderón se había confiscado una cantidad de armas por el valor de más de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Y eso ha sido lo confiscado. Imagínense ustedes todo lo que ha podido pasar. No, por ahí, el valor. O sea, que estamos hablando de un negocio que es muy lucrativo a nivel internacional. Ahora, el problema es cómo se ha enfocado esa estrategia de penalizar la droga, porque por ejemplo Cuba es un país que está situado en el medio del Caribe y no tiene grandes problemas con la droga, y por ejemplo Nicaragua es un ejemplo también a seguir. Y por supuesto están los que defienden esa despenalización de la droga, pero hay un problema. ¿Quiénes son entonces las empresas ya legalizadas que asumirían, vamos a decir, esa actividad económica? Las que están hoy a la sombra, los mismos carteles que tienen ya toda una estructura. Esos son, vamos a decir, sería como una especie de blanqueo empresarial, ¿no? Saldrían de la ilegalidad toda esa serie de empresas que han trabajado con mucha impunidad
y pasarían a la luz pública. Por eso quizás algunos países están llamando a que este tema se trate más como un problema de salud, como un problema de seguridad social y no solo como un problema de violencia o de seguridad. Porque por ahí puede venir el tema del consumo, por ejemplo. Exactamente. Pero a mí lo que me parece es que cualquiera de las dos protestas, propuestas, quiero decir, obvian algo, y es la esencia del narcotráfico, que no está en la adicción como tal, está en la pobreza. Es un problema económico. Fíjate, hay un dato muy interesante. Por Centroamérica pasa el 90%, lo comentábamos hace poco en un comentario conjunto que hacíamos tú y yo, pasa el 90% de las drogas que van a Estados Unidos. Sin embargo, el consumo de droga en Centroamérica es muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que la gente en Centroamérica no consume, utiliza el tema del narcotráfico como una forma de vida. Pero siempre hay que tomar en cuenta el ejemplo de México. México, que por cierto el presidente de México no asistió a esta conferencia, era muy importante por las posiciones que hay en México y además el papel que tiene México en este flagelo, ¿no? Por ejemplo, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el campo mexicano se empobrece, porque no pueden competir los campesinos mexicanos por supuesto, con la agricultura subsidiada de Estados Unidos. ¿Qué pasó con esos campesinos? Esos campesinos fueron a las ciudades a crear grandes bolsas de pobreza, se quedaron sin medios de subsistir, algunos, intentaron emigrar, y entonces pasaron a, vamos a decir, a el narcotráfico como forma de vida. Porque el narcotráfico en México, como en Centroamérica, le da empleos a miles de personas. Y es una industria fuerte, recordemos, hasta un submarino una vez que tenía un cartel de la droga, podremos imaginar qué estructura tiene, qué fortaleza tiene. Además tiene laboratorios, o sea, le da empleo no solamente, vamos a decir, al campesino, sino también en los laboratorios a personal altamente calificado. Sí, porque tienen mucho dinero. Exactamente. Entonces ese problema tiene que ir relacionado, independientemente si se penaliza o no, o se despenaliza, a la creación de empleos, de un empleo con calidad, de mayor, niveles de educación, de conciencia ciudadana, vamos a decir, de social, de justicia social, en sentido general. Ahora, en esta historia decía la canciller peruana que había que tener responsabilidades compartidas y el principal responsable aquí, que es el principal consumidor de drogas del mundo, Estados Unidos, no ha cambiado su posición. De hecho, Kerry llegó a la Asamblea diciendo que la política de Estados Unidos iba a seguir igual, a pesar de que es conocido que es un fracaso. Bueno, a ver, Kerry, además de prometer eso, dijo de alguna manera también, como que insinuó que es verdad que lo de la responsabilidad compartida es un hecho y que hay que asumirlo así. Pero eso forma parte de las características de la política exterior del presidente Obama, sobre todo hacia América Latina, que se ha caracterizado por algo, y es decirle a los líderes latinoamericanos lo que quieren escuchar y después hacer otra cosa. Eso es lo que ha caracterizado sobre todo la política exterior del presidente Barack Obama hacia América Latina. Y un ejemplo claro fue si uno compara lo que sucedió en la cumbre de Trinidad y Tobago, su primera cumbre de las Américas, con la cumbre de las Américas de Colombia. Recordemos que Obama despertó, yo creo que ingenuamente de alguna manera, una gran expectativa, incluso con el tema Cuba. Y sin embargo, llegó, se esperaba que hiciera algo, ninguno, sin cambio. Se esperaba estrechamiento de las relaciones con América Latina. Ahora, Estados Unidos no puede cambiar su posición porque el mayor beneficiado en todo el tema del narcotráfico es Estados Unidos. Por ejemplo, por supuesto, tiene mucha población que consume droga y que tiene grandes problemas de salud, ¿no? Es un problema de alguna manera social, pero desde el punto de vista geoestratégico y político tiene muchos dividendos. Mientras haya drogas en América Latina, la DEA estará presente en América Latina. Mientras haya droga en América Latina, se podrá implementar entonces estrategias como el Plan Puebla-Panamá o el Plan Colombia, que significa la militarización por parte de Estados Unidos de la región. La injerencia. La injerencia, que además no ha dado resultado, eso es algo importante. Pero fíjate, Estados Unidos, por ejemplo, desembolsa, vamos a suponer, para el Plan Puebla-Panamá, $1.000 millones. ¿Para la compra de qué? De armas. ¿A quiénes le compra esas armas? Al gran complejo militar industrial norteamericano. Es decir, es un negocio, es una, vamos a decir, una forma de mantenerse dentro de la región, una región a la cual es su patio trasero histórico, no podemos perder eso de perspectiva, pero que en el gobierno de Obama se le ha dado un tratamiento un poquito, vamos a decir, se le ha dado mucho más atención que el gobierno de Bush. Recordemos que Obama hace ya su segunda gira, ha visitado varias veces algunos países latinoamericanos. Su vicepresidente, Joseph Biden, también ha estado por segunda vez de gira en la región, y eso
es muy importante. El otro día Kerry, bueno, lo recordó, es nuestro patio trasero y todo lo que pasa aquí es importante para nosotros. Pero además el tema del narcotráfico viene siendo como el argumento principal que tiene hoy Estados Unidos para atentar contra los gobiernos progresistas de América Latina. O sea, él no puede decir que Evo Morales, o sea, Estados Unidos, es un gobierno ilegítimo en Bolivia. No lo puede decir, como tampoco puede decirlo de Correa, como tampoco lo puede decir de Maduro, aunque todavía oficialmente, bueno, yo creo que ya debe de alguna manera cambiar esta posición. No lo ha hecho, pero tampoco lo puede decir, porque son gobiernos populares y que además han salido con un alto nivel de respaldo popular. Entonces, ¿cómo de alguna manera tiene para atentar contra estos gobiernos? Bueno, utilizando dos disfuncionalidad. El tema de la democracia, sobre todo el tema de la libertad de expresión y el tema de las drogas, ¿no? Que justifica para también calificarlos como gobiernos terroristas. Sí, una crítica muy funcional, porque son ellos los que consumen, pero entonces culpa a los otros por producir lo que ellos consumen, a pesar de que generaron las condiciones para que entonces sea en muchos países la fuente de trabajo. Se supone que si no hay un mercado, un producto no se vende. Eso es la lógica, ¿no? Claro. Es la lógica. Y si usted en su país disminuye los niveles de consumo y usted en su país combate la droga, bueno, pues del otro lado no se producirá. Bueno, seguro coincides conmigo en que América Latina tiene un gran reto por delante, si es que quiere resolver el tema de la lucha contra el narcotráfico, y tiene que hacerlo pensando que América Latina tiene que pensar que está sola, pero con un gran mercado de frente. De todas maneras, porque desde el norte no vamos a recibir. Pero fíjate, de todas maneras hay países que se han levantado como posibles paradigmas. Vamos a decir, digo posibles porque todos los países tienen sus características. Por ejemplo, Nicaragua es un oasis con respecto al tema de la violencia en Centroamérica. Sabemos la situación que hay de violencia en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. Sin embargo, en Nicaragua no hay una situación igual. Venezuela, que antes era un paraíso del tráfico de drogas, Venezuela es un país reconocido por Naciones Unidas como de los que más éxito tiene en su lucha y no está despenalizada o sea, y Cuba también es un ejemplo de la lucha, o sea, contra el tráfico de drogas, es un país donde no está despenalizado también. O sea, yo pienso que tiene que ver sobre todo, Cristina, con proyectos políticos y proyectos sociales, ¿no? Sí, sin duda es un reto por delante que tiene todavía la región, muy grande, y además que es un problema muy serio. Creo que en un periodo muy corto del tiempo, decenas de miles en México desaparecidos precisamente por la violencia relacionados con las bandas del narcotráfico. Muchas gracias, Oliver, por tus comentarios, tu actualización y la profundidad de tus análisis sobre un asunto de gran interés, la OEA, la Asamblea General, y la importancia que tiene el tema de la lucha contra el narcotráfico. Ya está listo el periodista Reinaldo Taladrí desde la esquina para hablar, como es de costumbre, sobre un tema de su interés. Ya le doy la bienvenida, las buenas noches a Reinaldo Taladrí. Muchas gracias, Cristina, y vamos a entrar directo en materia. Fíjense lo que están viendo atrás, humanos en Marte. Sí, efectivamente, de eso se trata. Primero vamos a ver una foto del personaje. ¿Quién es este hombre? Ahí lo tienen, Elon Musk. Este hombre es el dueño y copropietario de lo siguiente, de Tesla Motor, que fabrica autos de lujo, mírenlo ahí, Tesla. Es también el dueño, vamos a seguir viendo la foto, de esta compañía SpaceX. Esta compañía es la compañía que hace los viajes pagados a los transbordadores, o sea, los millonarios que pagan 12, 15 millones de dólares por ir en el avión, estar en la estación espacial y regresar a la Tierra. Cobran 12, 15, 20 millones de dólares. Y también es el dueño de la compañía PayPal, de Internet, de transacciones por Internet. ¿Qué pasa? Que este hombre, vamos a dejar ahí la imagen, con ese cohete precisamente, ha organizado una gran compañía que se llama Mars One, Marte 1, que tiene de todo, desde premios Nobel hasta ingenieros, hasta economistas, hasta físicos. ¿Para qué? Para organizar para el año 2023 la primera colonia de seres humanos viviendo en Marte sin regreso a la Tierra. De eso se trata. ¿Cómo es el plan? Vamos a verlo en pantalla. Miren, primero se va a enviar un satélite de comunicaciones y material de abastecimiento en el año 2016. ¿Qué quiere decir esto? Un satélite que permita que existan comunicaciones permanentes entre Marte y la Tierra cuando estén viviendo ahí. Y todo eso que ven ahí son las imágenes en computadora del material que se va a mandar. Vamos a seguir. En el 2018, un vehículo robotizado buscará la mejor localización donde situar el asentamiento humano.
ese va a ser el vehículo que va a explorar y con lo que ya hay de información de Marte va a decidir aquí es donde va a estar la ciudad. Seguimos. En el 2020, otro cargamento de suministro y más vehículos empezarán a ensamblar el futuro enclave para los voluntarios que pasen el proceso de selección. Y después viene el momento culminante, vamos a verlo. A finales del año 2022, una nave espacial llevará a los 10 primeros aventureros o pioneros hacia Marte, aterrizando, o no sé cómo se dice, hay que averiguar si es amertizando o cómo es la cosa, en el planeta aproximadamente en abril del año 2023. ¿En qué van a viajar estos 10 primeros seres humanos hacia Marte? Este tipo de cohete que es una nave reusable, o sea, que llega a Marte, descarga y regresa a la Tierra. Ese es uno de los principios más importantes de esta compañía, que la nave sea reusable. ¿Y por qué? Porque una vez que lleguen los 10 primeros, con lo que ya tenían ahí, ¿qué tienen que empezar y qué van a empezar a hacer en Marte estos primeros 10 pioneros, vamos a decirlo así, o marcianos? Porque hay quien dice, la vieja novela de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, dice que los marcianos son los humanos que llegaron a Marte y cuando se miraron en agua, dijeron, mira un marciano, o sea, serían marcianos o terrícolas, hay que ver cómo se le llama. ¿Qué van a hacer ellos? Se los voy a leer exactamente mientras vamos a ver imágenes de lo que van a estar haciendo estos 10 primeros. Miren, van a llevar máquinas para producir fertilizantes, metano y oxígeno, esas 3 cosas tienen que producir a partir de la atmósfera de nitrógeno y dióxido de carbono de Marte, así como del agua congelada que hay en el subsuelo del planeta rojo. También llevarán materiales para construir domos transparentes. Deja ver si vemos los domos transparentes, aquí hay una imagen, mírenlos ahí. Estos domos transparentes, mírenlos aquí, que van a construir, ¿qué cosas son? Ahí cuando se presuricen, se le ponga la presión con el dióxido de carbono que hay en la atmósfera de Marte, podrán ser locaciones para plantaciones de cultivos traídos de la Tierra. Mírenlo ahí. Ellos van a cultivar en esos domos, cuando se presurice el dióxido de carbono, bueno, organopónico, el equivalente de todas esas cosas, pero ahí en Marte. Y cuando esto empiece ya a funcionar, que se pueda comer estas cosas, que esté estabilizado, que hayan usado el agua del subsuelo, todo eso, pues bien, se empezará el proceso y vendrán equipos de 4 astronautas cada 2 años. Ese es el proyecto, ese es el plan. Ahora bien, el precio, sí, esto tiene un precio. ¿Saben cuánto va a costar? Véanlo en pantalla. El precio de cada viaje, que es sin retorno, el que va, se queda de por vida en Marte, será de $500,000, $500,000 por emigrante. ¿Qué se calcula? Bueno, pues se calcula que puede haber un potencial de hasta 80,000 candidatos a pagar ese precio y a irse a vivir a Marte. Y el costo, miren, esta sería uno de lo que ustedes vieron por dentro, cómo sería una de las casas por dentro, ¿no? Ahí está. 36,000 millones de dólares en dinero público y privado, según se afirma, costará esta operación. Ahora regreso a mí aquí en el estudio un momento. ¿Cómo se va a financiar esto? Bueno, usted me dirá, si cada persona paga $500,000, ahí no alcanza con eso. ¿Saben cuál va a ser la principal fuente de financiamiento de esta operación económica, científico-comercial? La televisión. No me escuchó mal. La televisión. Vamos a ver en pantalla quién lo va a hacer. Vean esto. Este hombre es el creador de un programa de televisión que se llama Gran Hermano. Aquí alguna gente lo vio en España, lo vio en otros lados, se ha hecho en Estados Unidos, Big Brother, se ha hecho en Holanda, se ha hecho en España. Este hombre es parte de la junta directiva de la compañía Mars One. Y él ha dicho esto: esta misión a Marte puede ser el mayor evento mediático de la historia, pues el reality show se une a un talent show sin final y con todo el mundo viéndolo. O sea, ellos tienen ya pensado hacer un programa de televisión en vivo desde el proceso de selección de los candidatos que ya empezó en la Tierra, la selección final de quienes quedaron y quienes fueron rechazados. Cito aquí, todo esto se va a transmitir en vivo y también ha dicho que los derechos de televisión que han calculado alcanzan para financiar esta operación. Ahora bien, apareció otro tema. La política, sí, apareció la política en esta operación. Vean por qué, aquí se lo muestro. La empresa holandesa, la Mars One de este hombre, califica el viaje de sus astronautas como una emigración a un territorio que según Landor será considerado independiente
y deberíamos verlo como una nueva civilización. O sea, ahí está de que si es independiente, si es una nueva civilización, hay que ver qué leyes rigen, qué leyes ponen ahí, cómo funciona y cómo es la relación económica contractual con la tierra, que va a ser también importante. ¿Todo color de rosa? No, hay riesgo. Un ejemplo, aquí les pongo en pantalla el primero de ellos. Este hombre, Premio Nobel de Física, es parte de la junta directiva de esta compañía, o sea, le está participando en el proyecto. ¿Y qué dijo al respecto? La misión contará con riesgos sobre la salud desconocidos, dada la naturaleza de la radiación solar en la superficie humana. Y otra especialista de alto nivel, vamos a verla en pantalla, Verónica Bray, de la Universidad de Arizona, ha dicho: no tengo ninguna duda de que es físicamente posible llevar un ser humano a Marte, pero que sea capaz de sobrevivir allí durante un tiempo prolongado es mucho más dudoso. Regresamos un momento aquí al estudio. ¿Qué ustedes creen que está pasando? Bueno, todo esto ya se ha explicado, se ha anunciado en conferencias de prensa en Londres, en Holanda, en Nueva York y en Shanghái. ¿Y saben cuál es el primer resultado que tenemos? Véanlo aquí. Ya se han apuntado como candidatos más de 20.000 personas, entre ellas 600 chinos y 11 españoles, que se haya filtrado porque todavía no se quieren dar todos los datos de todos los candidatos. De esos candidatos van a escoger los primeros 10 y de ahí seguirán escogiendo los que irán cada 2 años, los 4 que irán cada 2 años. Pero ya tenemos 20.000 personas apuntadas. Por aquí yo tengo la dirección del sitio donde uno escribe, tiene que pagar para, ahí están imágenes de lo que serían ellos trabajando en Marte, de todas estas imágenes. Este sitio, usted tiene que pagar para presentar su solicitud, una cifra, por supuesto, no muy alta, pero que oscila cerca de los 200, 300 dólares por inscribirse solamente, presentar su solicitud. Tienen una serie de requisitos: edad, condición física, estudio psicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerden, es un viaje sin retorno. Y si se da, los que vayan y lleguen serán o los primeros colonizadores terrícolas en Marte o los primeros marcianos que conozcamos directamente. Hasta aquí, la esquina de hoy. Regreso a Cristina en la mesa. La violencia en Irak, un tema que continúa siendo noticia una y otra vez. Tras 10 años de guerra, la retirada de las tropas norteamericanas de ese país, la inseguridad, el enfrentamiento entre diferentes minorías religiosas continúa siendo un severo problema. Hay algunos que nombran de culpables a los que están allí, a los que Estados Unidos dejó allí. Ya veremos ahora, analizaremos cuáles son las razones, cuáles son las perspectivas. ¿Hay alguna perspectiva de que se resuelva el problema de la seguridad en ese país? Para comentarnos sobre esto, ampliarnos y profundizar, le doy las buenas noches a Leonel Nodal. Gracias por estar con nosotros, analista de temas internacionales, especialista en Medio Oriente. Pero antes de comenzar, vamos a escuchar una noticia que se conoció hoy precisamente sobre más enfrentamiento y sobre todo más muerte. Probablemente Irak sea un país que siempre se relacione con la destrucción y con la muerte. Escuchemos entonces una noticia que comentaban hoy televisoras extranjeras. En Irak, la espiral de violencia y muerte se ha cobrado más víctimas. 20 personas han perdido la vida en una serie de ataques. En Diyala, la explosión casi simultánea de 3 coches bomba mató a 13 personas y dejó al menos 53 heridos. Los atentados tuvieron lugar en un mercado de frutas y verduras. Además, otras 7 personas murieron y 16 resultaron heridas por el estallido de otro coche bomba en un mercado en el norte de Bagdad. Hay razones históricas, pero también hay razones que tienen que ver con el pasado más cercano para esta violencia, Leonel. ¿Cuáles son las que, al menos las más importantes, que usted identificaría para explicarnos por qué en Irak hay tanta violencia? Buenas tardes. En primer lugar, pienso que hablar de la violencia en general siempre es riesgoso porque puede parecer que se trata de una nación o de un país o de un pueblo adicto a matar por matar. En realidad,
el pueblo iraquí había conseguido convivir y vivir como una nación, como un pueblo con una unidad nacional hasta más o menos los finales de la década del 80, principios de la década del 80, cuando estalla precisamente la guerra con Irán. Y digo, aquella guerra Irán-Irak fue en todo caso una guerra que sorprendió y al mismo tiempo pareció natural, porque fue una guerra inspirada, atizada y armada, según se pudo conocer con el paso del tiempo por los documentos ya revelados por los Estados Unidos, que en ese momento estaban interesados en rápidamente tener alguien que le hiciera frente en la región al emergente poder de los ayatolás, aquella revolución islámica que había derrocado al Shah de Irán en Irán, al Shah de Persia, al Shah Reza Pahlavi, que era su principal aliado, el subgendarme de la región, el hombre que podía, en el que se confiaba para convertir toda la región del Medio Oriente en una región estratégicamente situada, gran productora de petróleo para los Estados Unidos y para Occidente a su servicio. Fue un error, en realidad, del gobernante iraquí en aquel momento lanzarse a aquella guerra. Saddam Hussein creyó que podría a un gobierno recién instalado derrocarlo con rapidez y no fue así. El patriotismo y las fuerzas nacionalistas en Irán impidieron que aquello fuera un paseo, se convirtió en una guerra de desgaste y a la vuelta de casi una década Irán estaba realmente muy dañado, Irak también había sido destruido, se destruyeron mutuamente. Y ahí vemos la cercanía entre los dos países en el mapa. Los países que tienen frontera, una frontera común que es además muy importante, yo decía hoy cuando estábamos preparando este material. ¿Por qué? Porque es que el petróleo que subyace bajo los territorios de Irán, de Irak y de Arabia Saudita es prácticamente las tres mayores reservas de petróleo del mundo. Y es por eso la importancia estratégica de esta región, es por eso que hay esa ambición permanente, sostenida, a la cual Estados Unidos le ha dedicado en los últimos, por ejemplo, le dedicó 10 años de intervención militar desde 2003 al 2013, prácticamente al 2012-11, y que lo ha convertido, le costó más de 3.000 muertos y que le costó al pueblo iraquí un sacrificio enorme, pero no era la primera vez que Estados Unidos intervenía directamente. Decía, yo me remontaba al tema de la guerra entre Irán e Irán, pero es que inmediatamente después, al comienzo de la década del 90, en el año 90, Estados Unidos desencadenó aquella guerra llamada Tormenta del Desierto por el primero de los Bush, por Bush padre, y desde entonces Irak comenzó a sufrir ese desgaste, ese deterioro de su situación interna. En aquel momento, Estados Unidos propició la división sectaria, confesional, étnica de Irak, del pueblo iraquí. Un pueblo en el cual se practican, o por lo menos existen tres grandes comunidades, la comunidad sunita, que representa a los musulmanes sunitas, que representan allí, son una minoría, representan aproximadamente la quinta parte de la población, la comunidad chiita, que representa más o menos el resto, y una parte importante de la población kurda, que está repartida en varios estados de la región, el pueblo kurdo, como se sabe, el Kurdistán fue mutilado, separado, dividido, repartido entre Siria y Turquía, y un pedazo de Irán pequeño, otro pedazo mayor de Irak, y Estados Unidos favoreció esas divisiones, favoreció esos conflictos. ¿Por qué? Porque siguiendo la máxima imperial de divide y vencerás. En aquel momento ya se veía, se aprendió por parte de los norteamericanos que que el derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein, que era sunita, traería inevitablemente el acceso al poder de un gobierno de mayoría chiita. Y un gobierno de mayoría chiita en Irak era previsiblemente un aliado de Irán. Por lo tanto, el padre Bush evitó llevar
la guerra hasta sus últimas consecuencias y evitó derrocar a Saddam Hussein. No fue lo que ocurrió después. Pero ahora que supuestamente ellos han retirado las tropas, ya han pasado 10 años del comienzo de la guerra, sin embargo sigue habiendo una gran violencia en ese país. ¿Por qué? Esta es una violencia instalada por las mismas razones que desencadenaron la guerra. Es decir, Estados Unidos creyó que George Bush hijo, en 2003, casi 2 años después de los ataques a las Torres Gemelas, cuando ya la llamada guerra internacional contra el terrorismo estaba en decadencia, si se quiere, cuando ya no habían justificaciones, se inventó el pretexto de las armas de destrucción masiva en poder de Irak. Se crearon todas las condiciones para generar una nueva agresión, una nueva invasión, pero con la creencia de que sería un paseo, que ya con lo debilitado que estaba el gobierno de Saddam Hussein, era cuestión de derrocar al gobierno de Saddam Hussein en unos días, en unas semanas apenas, y que toda aquella riqueza petrolera caería en poder de Estados Unidos, sería controlada, administrada, y que esto traería como consecuencia una disminución del precio del barril. Todos los analistas, o casi todos los analistas petroleros en aquella época se hacían cuentas de que el petróleo costaría unos días o unos meses después, bajaría a 35 o 40 dólares el barril, lo cual nunca se cumplió porque la guerra les duró casi 10 años y no sabían cómo salir de aquel atolladero. ¿Por qué? Porque, bueno, surgió la acción del pueblo iraquí en contra de los invasores, que no encontraban entonces cómo salir. Pero hay un dato curioso que yo quería subrayar en este punto. En 6 meses antes de la invasión, el Deutsche Bank de Alemania hizo un informe donde revelaba que Saddam Hussein, el gobierno de Bagdad, había conseguido, a pesar de estar sancionado por Naciones Unidas debido a las sanciones que le impusieron por su invasión a Kuwait en el 90, el gobierno ya había conseguido acuerdos de principio para un financiamiento del restablecimiento de la industria petrolera iraquí, inversiones por cerca de 20.000 millones de dólares, en las que tenían una gran participación empresas de Rusia, China, Europa Occidental y varios otros países, excepto Estados Unidos. Es decir, que la industria petrolera iraquí no estaba dominada por Estados Unidos. No había participación prácticamente en la producción, en la extracción de petróleo, sí en la comercialización, porque una vez que algunas compañías de las que operaban en Irak extraían petróleo, se la vendían a compañías petroleras norteamericanas que lo llevaban a Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos se ha estado beneficiando del petróleo de aquí en casi un 40% de la producción. Y hoy día, después del 2010, cuando ya se crearon las nuevas leyes bajo la ocupación y cuando se hicieron las nuevas licitaciones y cuando se reanudó la explotación del petróleo, es que las compañías petroleras norteamericanas regresan a la exploración, a la explotación, a la producción, a la comercialización, acompañadas en algunos casos de compañías occidentales como la British, como la Shell, pero ya están allí. Esto es muy interesante. Ya tienen garantizado lo que estratégicamente le interesa a Estados Unidos, que es aprovisionamiento seguro a largo plazo. Eso es muy interesante, Leonel, porque cuando uno lee prensa, sobre todo norteamericana, la visión de que Estados Unidos fue a Irak a construir una democracia, a derrocar a una tiranía, que fue lo que ellos dicen que fueron a hacer, parece que es que Estados Unidos había llevado el bien a Irak. Sin embargo, es un país que solo ha conocido violencia y además se sabe que la industria petrolera ahora pertenece a Estados Unidos y no al desarrollo de Irak. Bueno, ¿Qué podemos decir que ha dejado Estados Unidos en Irak a este momento? Estados Unidos fue cambiando los pretextos. Primero fueron las armas que no aparecieron, las armas de destrucción masiva que no aparecieron. Y después dijeron, bueno, no importa, de todas maneras hay un dictador sanguinario que tiene oprimido a su pueblo y hay que llevarle la democracia, el pluripartidismo, el modelo occidental de gobierno al pueblo iraquí. Ese fue un segundo, un tercero, un cuarto pretexto. En realidad, ya lo que estaba era destruyendo el tejido social, precisamente atentando contra esa manera, esa convivencia que se había conseguido, ese estatus que se había llegado ahí. Entre otras cosas, como digo, porque Estados Unidos empezó una vez que había perdido al Shah
en Irán, empezó a buscar enemigos contra la nueva República Islámica en Irán. Y por lo tanto necesitaba peones, necesitaba carne de cañón, necesitaba generar allí un conflicto que debilitara a Irán, que obligara a Irán no a construir una sociedad nueva sobre las bases de la revolución islámica, sino a un país que se viera obligado a defenderse de una guerra permanente. Y además de eso, atizó el conflicto en relación con los países del Golfo, que son todos en su mayoría sunitas, levantó el fantasma del peligro chiita, porque en casi todos esos países, en Bahrein, en Qatar, en Arabia Saudita, hay minorías chiitas, y por lo tanto empezó a atizar el miedo en esos países de que pudieran verse afectados por la expansión del integrismo, del islamismo chiita. Y allí generó una carrera armamentista también, los obligó a una operación de rearmamiento, de compras de armas multimillonarias, en tanto también la industria petrolera y militar de Estados Unidos se beneficiaba con aquella guerra vendiéndole al gobierno norteamericano los necesarios para mantener la ocupación en Irak. Ahora, en Irak se tiende a culpar al gobierno iraquí de no ser capaz de solucionar el problema de la seguridad que hay allí. Bueno, ¿quiénes son los que se enfrentan ahora? Esta es una invención realmente paradójica. Después que Estados Unidos provocó, según los cálculos más conservadores, más de 150.000 víctimas civiles con sus bombardeos, después que provocó con sus bombardeos de uranio enriquecido más de un 15% de la población contaminada y que padece de cáncer hoy, después que hay más de 4 millones de niños huérfanos de padre o de madre, después de todo aquel daño, después de aquella violación de todos los derechos humanos habidos y por haber en Irak, hoy en día, en nombre de los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos, incluso a través del New York Times, por ejemplo, dice, el gobierno iraquí está poniendo al país al borde de una nueva guerra civil. Es decir, ahora culpan al actual gobierno, que tiene un primer ministro chiita y un viceprimer ministro sunita, etcétera, etcétera, y un presidente kurdo que está en este momento enfermo y hospitalizado en Alemania. Bueno, ahora culpan al gobierno de no saber administrar, de ser corrupto, cuando ellos instalaron allí la corrupción, de no resolver los problemas de los beneficios sociales, es decir, la atención, los servicios sociales, cuando se reconoce y se admite que eran una joya los servicios de atención médica, de educación en Irak. Entonces, ahora culpan al gobierno, al primer ministro Maliki de no administrar. Puede ser, y no es nada descartable, que haya un resurgimiento del sectarismo y de la guerra sectaria, porque lo hay en Siria, y se está contaminando, se han contaminado Siria, Irak, Líbano, de la misma infección confesional. De eso estaremos hablando, la influencia de lo que está sucediendo en la región y qué tiene que ver eso con Irak, porque también toda la cantidad de armamento, todo el extremismo que en algunos casos hay, también en el caso de Siria, eso también tiene que ver con Irak. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión. Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Bueno, las revueltas árabes también fue un motivo que suscitó más violencia en la región en el caso de algunos países. Esto también tiene que ver, Leonel, con lo que está sucediendo en Irak. El hecho de que otros países de la región también estén viviendo situaciones de violencia tiene una influencia en Irak. En cierto modo sí, efectivamente. La historia de Siria y de Irak está íntimamente relacionada, como también lo está la de Líbano y Palestina. Toda esa región formó parte durante varios siglos del Imperio Otomano. El Islam,
como se sabe, comenzó a expandirse a partir del siglo VI, del siglo VII, 630 en adelante. Y en el 700 aproximadamente se produce la ruptura entre los musulmanes a propósito de quién debería ser el sucesor del profeta de Mahoma una vez que murió. Ahí esto es un tema para una conferencia, para un curso, por cuanto eso dio lugar a numerosas discusiones acerca de a quién le correspondería la sucesión. El desenlace fue que los perdedores de aquella discusión fueron los que hoy son denominados chiitas y los ganadores los que hoy son denominados sunitas, para simplificar. Y si es verdad que la sunna, que no es otra cosa que el reconocimiento de las enseñanzas del profeta y lo que otros cuentan que él hizo a lo largo de su vida, se convirtió en un cuerpo de leyes, etcétera. Esto trajo como consecuencia que durante una época, los primeros, digamos, varios de los primeros sucesores procedían de Irak, después se instalaron en Siria, los omeyas. Y ahí, ahí comienza esa interrelación. Ahora, pueblos con historias comunes, con orígenes comunes, con numerosos lazos de sangre, pero sin embargo con diferencias políticas, ideológicas, tribales. Hoy día incluso hay un resurgimiento del tribalismo en Irak, como lo ha habido en Siria, como lo ha habido en el Líbano, como lo hay en casi todos estos países. Nosotros en relación con Libia, hace 2 años atrás, cuando el conflicto en Libia, explicamos en cierto modo, en más de una ocasión, cómo la tribu en estos países es más que es algo a lo cual uno pertenece, aunque no tenga ni siquiera idea de a cuál tribu pertenece, por ser hijo de una determinada familia que tiene a su vez determinada ascendencia, ya pertenece a esa tribu. Por el apellido o por los nombres se determina, por el territorio en el que habitan, y responden a determinados códigos de conducta. Hoy en día en Irak se está una vez más acudiendo incluso al manejo de estas diferencias tribales para generar o violencia o tranquilidad, para controlar, dándole recursos a estos o a otros. Ese es un problema realmente, pero bueno, forma parte, una vez más digo, de la política imperial de dividir y vencer, porque lo que sí no puede escapar a nuestro análisis es que detrás de todo esto, que aparentemente tiene una apariencia de conflicto confesional, religioso, familiar, tribal, hay fuertes intereses económicos que tienen que ver con las existencias de petróleo y de gas que hay bajo esos territorios, en el subsuelo de esos territorios. Y es tanto así que yo me permito decir, recordar algo que se ha publicado recientemente por parte de un estudioso libanés, profesor en Lausana, que sostiene que ha sido el petróleo saudita, sabe que Arabia Saudita es el principal aliado de Estados Unidos como proveedor de petróleo. Si no hubiera sido por la existencia de ese petróleo que los americanos han tenido derecho a importar y a explotar y a utilizar a precios baratísimos durante varias décadas, una época en que el barril de petróleo costaba $2, hoy cuesta más de 100 en algunos casos, pero hubo muchos años en que llegó, que fue subiendo, eran 2, 6, 8, todavía en el año 73 el barril de petróleo costaba $8. Entonces, ese es el que financió el sueño americano, ese gran desarrollo de la sociedad de consumo norteamericana. Esa sociedad industrial se construyó sobre la base del petróleo del Medio Oriente. ¿Y ve usted en el futuro cercano alguna solución al problema de Irak, al menos un repliegue de la violencia? Pienso que puede haber un cierto acondicionamiento, un cierto acomodo de la fuerza. Los acontecimientos en Siria, lo que está ocurriendo actualmente en Siria, esa resistencia de otra minoría, de la minoría alawita en Siria, al empuje de una mayoría sunita que está siendo alentada por varios aliados regionales y por Estados Unidos y la OTAN desde fuera, eso puede traer como consecuencia que haya una cierta estabilidad. El gobierno de Siria y el gobierno de Irak son aliados,
aliados del gobierno de Irán en su confrontación con Israel. Esa es una confrontación histórica que tiene en su raíz el problema palestino, del cual ha dejado de hablarse, siendo sin embargo el corazón de este conflicto que surgió después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, si la situación en Siria se estabiliza, es posible que eso contribuya también a una cierta estabilidad en Irak. La actitud, por último, para cerrar, de Rusia y China, que son actores también influyentes en esa región, es importantísima y juegan un papel estabilizador. No están atizando el fuego, están tratando de llevar la paz y la tranquilidad para poder manejar las relaciones económicas de una manera ordenada. Ojalá y entonces este escenario que usted ve de solución de esta guerra que ha traído tanta muerte para Irak, y un conflicto histórico, pero que también se ha visto agravado por los promotores que desde el exterior les conviene aprovecharse del petróleo de ese pueblo que no puede ver el provecho que supone una riqueza como la que tienen. Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Leonel, por estar con nosotros con las imágenes del día que hoy tienen que ver. Hoy 10 de junio es el día de la afirmación de derechos argentinas sobre las Islas Malvinas. Un derecho histórico. Hablábamos en el primer momento, decía el canciller brasileño, que en la OEA también había que llevar el asunto de las Malvinas. Hoy es el día del derecho argentino, una manera de recordarle a Reino Unido que esas islas son argentinas, más allá de las trampas históricas que usan para decir que son inglesas. Nos despedimos entonces. Recuerda que esta es una mesa redonda, siempre habrá espacio para usted. Regrese entonces mañana, nos volveremos a ver. Que tenga muy buenas noches. Cuba, qué linda es.